Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará, dice el Señor. Quiero compartirle en esta ocasión un par de pensamientos relacionados con nuestra posición espiritual, con relación a nuestra conducta espiritual en este tiempo, basados en las promesas de Dios y basados en la obra que Dios ha realizado a favor nuestro. En lo particular, es probable que ya lo haya mencionado, tengo una carga por todos aquellos creyentes, por todos aquellos miembros de la iglesia con los que no hay ningún tipo de comunicación o alcance a través de este medio para poder llevar la palabra. Y me inquieta pensar en que el pueblo de Dios definitivamente tiene que estar dividido en dos grupos: aquellos que están perseverando, buscando de Dios, recibiendo la palabra, buscando el alimentarse de la palabra, aquellos que quizá lo hacen y tal vez no han tomado la disciplina, la determinación en su corazón de hacerlo como debería de hacerse. Pero en el otro grupo están aquellos que por diferentes razones o circunstancias no tienen la posibilidad quizá de conectarse o de estar buscando en la internet los mensajes cuando ya han sido grabados. Y tengo una carga en lo particular por cada uno de nuestros hermanos, y pues es mi deseo y será también mi oración que Dios por su Espíritu Santo pueda inquietarles para que puedan buscar su rostro en oración y buscar alimentarse de la palabra, porque aunque no es posible congregarnos, sí es posible el seguir siendo alimentados de la palabra de Dios a través de una búsqueda, a través de una diligencia personal. Pero bueno, teniendo la oportunidad de dirigirme a ustedes que tienen ese privilegio, por así decirlo, de estar conectados y que tienen la posibilidad del acceso a las redes, quiero compartirles a través del capítulo 43 de Isaías lo que Dios le dijo a su pueblo con relación a su voluntad o a sus propósitos. Y luego nos vamos a ir al libro o a la carta del apóstol Pablo a los Efesios para ver lo que Dios ya hizo por la iglesia. Así que en el libro de Isaías capítulo 43, en el verso 1, leo lo que el Señor le dice a su pueblo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y definitivamente que aunque esta escritura está dirigida específicamente al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, es una palabra aplicable 100% y real en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, porque Jehová, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, Él es nuestro redentor. Somos propiedad de Él. Al analizar esta escritura y entender que salió del corazón de Dios, es una palabra que salió de la boca de Dios, para mí resulta sumamente interesante la revelación que el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, pueda revelarse a su pueblo, a la creación, diciéndoles, yo soy tu creador, diciéndoles, yo soy tu formador, y dándole una instrucción, no temas porque yo te redimí, yo te he puesto nombre, eres mío. Ahora, para poder entender la aplicación de ese texto al pueblo de Israel, definitivamente que tenemos que ubicarnos en el entendimiento de que a estas alturas de la historia, el pueblo de Israel ya había sido castigado por Dios en diversas ocasiones, pero también el pueblo de Israel ya había visto grandes victorias, ya había experimentado milagros, la mano de Dios de una manera tremenda en sus vidas. El pueblo de Israel, la nación de Israel,
había sido creada por Dios, había sido formada por Dios, habían sido redimidos o liberados. Y Dios habla en ese contexto de una nación. Se dirige a Jacob, pero no se dirige a un individuo. Se dirige a la nación de Israel. Y es en base a esto que el Señor establece aquella promesa de que aunque pase por las aguas, no va a ser anegado, es decir, no van a inundarse, no van a ahogarse. Y que aunque pasen por el fuego, no van a ser quemados, ni la llama va a arder en ellos. Porque el Señor promete estar con su pueblo. Yo estaré contigo. Y esa misma promesa es la que el Señor Jesucristo hizo a la iglesia. Esa misma promesa se repite tanto en el versículo número 3, número 2, como en el número 5. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y en el verso 5, dándoles al pueblo de Israel la segunda razón por la cual no deben de tener temor, se le vuelve a decir, yo estoy contigo. Entonces, a manera de introducción, sabiendo que el tema es, este pueblo he creado para mí, tenemos que ubicarnos y saber que a través del profeta Isaías, Dios habló directamente a la nación de Israel y le da dos razones por las cuales no debe de temer. Y esas mismas dos razones, hermanos, son aplicables a nuestra vida ahora como iglesia. Número 1, verso 1. No tema lo que está sucediendo, no tema por lo que está pasando, no tema lo que va a venir, porque usted ha sido redimido, porque usted es propiedad de Dios, porque Dios le ha puesto nombre, usted es suyo, usted le pertenece a Dios, usted es parte del pueblo de Dios. Segundo, no tema porque Él está con usted. El Señor le dice esto al pueblo de Israel: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, ubiquémonos entonces con el ambiente en el cual los israelitas tendrían razón de tener temor. Y es que a estas alturas de la historia, los israelitas eran cautivos. Los israelitas habían sido desintegrados como nación, habían sido llevados en el cautiverio a Babilonia, pero el Señor sigue tratando con su pueblo diciéndole: pero tú eres mío, yo te formé, yo te creé, yo te redimí, tú eres mío. Y le dice: yo estoy contigo, aunque está esclavo, aunque esté en la cautividad. Él dice: yo estoy contigo, aunque hayan sido esparcidos hacia el oriente o hacia el occidente. Dios dice: yo estoy contigo. Porque es un trato de Dios con su pueblo. Ahora, sin meternos en todos los detalles relacionados con el reino, yo solo quiero que establezcamos esta base. Usted y yo tenemos dos razones por las cuales no tenemos que tener temor del presente ni del futuro, de lo que venga en el futuro. Número 1, Dios nos ha redimido. Y número 2, Dios está con nosotros. Y sobre esta base nosotros podemos descubrir que Dios tiene un propósito al escoger un pueblo. Dios tiene un propósito a alcanzar, vamos a llamarlo el objetivo divino. Y ese objetivo es el tema de la reflexión en esta hora. Es en Isaías 43, versículo 7, donde podemos leer lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este es el verso que realmente me atrajo a detenerme en la reflexión de la palabra de Dios para esta ocasión. Es interesante que el Señor dice que todos los que son llamados de su nombre, Él los creó para su gloria. Él los formó, Él los hizo. De nuevo tenemos que recordar que el contexto histórico es aplicado a Israel. Pero Dios no hace acepción de personas y sabemos que en el Nuevo Testamento Dios ha hecho de ambos un solo pueblo. Ya no hay judío ni gentil. Hay un solo pueblo en Cristo Jesús. Y Dios, a todos los que son llamados de su nombre, los ha creado para su gloria. Los ha formado para su gloria. Los ha hecho para su gloria.
Y entonces podríamos detenernos, aunque no muy profundamente en esta ocasión, en las tres acciones. La acción de crear la nación de Israel, la acción de formar a la nación de Israel y la acción de hacerlos. Hay un énfasis aquí que podría ser repetitivo, pero que en realidad nos habla de acciones diferentes en las cuales Dios ha intervenido para que la descendencia de Abraham llegaran a ser una nación poderosa, llegaran a su máxima expresión de esplendor y de gloria bajo el reinado de Salomón. Pero Dios todavía tenía un propósito más lejano que todavía nosotros no hemos alcanzado, y tiene que ver con la gloria futura, la manifestación de la gloria de Dios en los redimidos, ser hechos participantes de su naturaleza, el despertar a su semejanza, como está escrito en la palabra. Dios nos ha creado para su gloria. Entonces pensemos en esto y recibámoslo en nuestro espíritu. Primero, Dios nos dice que no temamos porque Él nos ha redimido, Él nos ha comprado. Él ha pagado el precio de nuestra vida, de nuestra salvación. Segundo, nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, podemos estar confiados que Él tomará control de cualquier circunstancia y Él tiene cuidado de nosotros. Pero seguidamente se nos muestra algo que es sumamente importante. Si Dios me creó para su gloria, entonces Dios va a obrar, va a intervenir, va a mover las circunstancias de manera que ese propósito se cumpla. Si usted logra entender esto, Dios me creó para su gloria, fui creado para glorificar a Dios. Entonces Dios se va a encargar de dar la guianza, la fortaleza, los recursos, la sabiduría, de manera que se cumple ese propósito de que su pueblo lo glorifique. Y no está hablando únicamente de una vida de alabanza. No está hablando únicamente de la decisión de nuestro corazón de bendecir a Dios, de exaltarle porque Él es digno, no. Sino Dios ha creado un pueblo, Dios ha formado un pueblo, Dios ha hecho un pueblo, ha adquirido un pueblo para la gloria suya. Y la forma en que Dios va a ser glorificado es que Dios mismo va a depositar su gloria sobre su pueblo para que ese pueblo que lo representa a Él y que está unido a Él, siendo partícipe de su gloria, le den gloria, traigan honor, sean causa de que Dios sea exaltado, de que Dios sea glorificado. Así que necesito que usted trate de profundizar un poco en la declaración, de recibirlo, de asimilarlo, y que llegue a esta conclusión. Dios me puso nombre, Dios me dice, mío eres tú, Él es mi creador, Él es mi formador, y Él me dice que no tenga temor. Él me dice que Él está conmigo, y Él dice que Él me ha creado para su gloria. Él me formó para su gloria. Él me hizo para su gloria. Ahora, cuando ya hablamos individualmente, podemos pensar en la formación del ser humano, en el vientre de su madre. Pero luego también podemos pensar en cómo Dios va creando un hombre nuevo, va creando una nueva criatura por su espíritu. Pero también podemos pensar en cómo Dios va haciendo que aquellos que eran enemigos, hijos de ira, llegan a constituirse, a ser hechos hijos de Dios. Podríamos ir aplicando ahí diferentes aspectos sobre estos verbos: formar, hacer, crear. Desde nuestro nacimiento, nuestro desarrollo en el área espiritual, nuestro llamado, nuestra unción o la capacitación que procede de Dios, a fin de que Dios pueda mirarnos y decir: yo los creé, yo los hice, yo los formé. Y entonces esto también tiene que ser motivo de orgullo para nosotros, el saber que Dios dice que somos su propiedad y que Él nos ha hecho primicias de sus criaturas. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos creó,
Él nos formó. Y al recibir esto, entonces usted entiende que usted tiene una posición espiritual sumamente importante. Y Dios nos lo está recordando como una base para no tener temor, y nos está mostrando de que esto tiene el propósito de que al final Él reciba la gloria. Él nos creó para su gloria. Así que reciba eso en su espíritu. Dios me ha creado para su gloria. Dios no me ha creado para que yo tenga que sufrir y padecer y sea salvado como por fuego. Dios no me ha creado, mucho menos como oveja de matadero, para padecer todos los ataques del enemigo, las injusticias y todas las adversidades y al final lograr escapar de alguna manera. No, Dios me ha creado para la gloria de Él. De manera que hay un propósito en mi vida, en mi existencia. Y Dios lo confirma en el verso 21. Yo quiero que usted reciba eso en su corazón en esta hora. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Oh, ahí sí se conecta la decisión personal de alabar a Dios. Pero vea, Dios está diciendo, este pueblo he creado para mí. Ahora, estamos interpretando con todo el sentido de la palabra que esto fue hablado al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías de una manera directa bajo las circunstancias que ellos estaban viviendo. Pero esto se aplica a nosotros como iglesia, porque Dios nos ha redimido, porque el Dios de Israel es nuestro Dios, porque en la persona de Jesús nos fue recordado lo que fue dicho al pueblo de Israel: yo estoy contigo. El Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por medio de su Espíritu Santo no hay ningún creyente que esté solo o que esté abandonado. Él está con nosotros. Y por cierto, yo le aconsejo, porque yo voy a abandonarlo en este momento, que lea todo el capítulo 43 de Isaías. Un capítulo tremendo en cuanto a promesas, en cuanto a palabra de Dios, en cuanto a bendiciones. Le animo para que pueda leer todo ese pasaje. Y ¿sabe qué? Hagamos algo más, hagamos una dinámica. Escoja un verso del capítulo 43 y póngalo aquí como un comentario. Un verso en el cual Dios le hable, pero solamente uno. Escoja un verso de este capítulo, un verso en el cual Dios hable a su vida, pero obviamente estoy invitándole a que haga esto cuando yo haya terminado mi exposición, y lo agrega aquí en los comentarios para la edificación del resto de los creyentes. Entonces he establecido que Dios habla con el pueblo de Israel, establece dos razones por las cuales no tenemos que tener temor, aplicándolo a nosotros como iglesia, y revela el objetivo. Para gloria mía los he creado, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahora, cuando venimos a la nueva dispensación, la dispensación de la gracia, al nuevo pacto sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que apoyarnos en la doctrina apostólica, y vamos a ocupar la carta que el apóstol Pablo le escribió a los creyentes en Éfeso. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Y vamos a aplicar aquellas verdades para que usted se despierte en su fe, para que usted active su fe y se dé cuenta que las promesas que están allá en el capítulo 43 de Isaías, donde Dios promete hacer cosas nuevas, Dios promete bendecir, Dios promete restaurar, Dios promete liberar y bendecir a su pueblo, son una realidad y son parte de aquello que, según lo que el apóstol Pablo escribió, nosotros podemos poseer por medio de la fe y la paciencia. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor. Estoy dando de la redacción que tiene más claridad para nosotros, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual
nos hizo aceptos en el amado. Vea, en mi Biblia yo he subrayado, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos en el amado. Luego en el verso 7 dice, en quien tenemos redención. Sería equivalente a leer, nos redimió. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa gracia que en el verso 8 dice que la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿De qué nos está hablando el verso 8 y 9? Que conforme a la abundante gracia de Dios, Él ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y nosotros podemos conocer que la voluntad de Dios para su pueblo es salvación, es redención, es victoria, es libertad, es bendición. Pero todas esas cosas van a ser manifiestas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en el reino que está por venir. Pero dejando eso de un lado, que es un tema también aparte, establezcamos de nuevo lo que según Pablo Dios ha hecho con nosotros. Número 1, nos bendijo. Número 2, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Número 3, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Número 4, nos hizo aceptos en el amado. Y número 5, nos redimió. Estas 5 cosas están escritas en el tiempo pasado. En Isaías, Dios todavía se lo puso al pueblo de Israel como algo futuro, hacia donde ellos podían enfocarse. Pero para nosotros el apóstol Pablo dice que Dios ya nos bendijo. Estamos bendecidos. Dios ya nos escogió. Estamos unidos a Cristo, estamos escogidos. Somos los escogidos de Dios. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos de Dios. Nos ha hecho aceptos, nos aceptó en Cristo y hemos sido redimidos. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Hay que darle a Él la gloria, hay que darle a Él las gracias, sabiendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero no todo termina ahí. Verso 11, dice la palabra, en Él, o sea en Cristo, asimismo tuvimos herencia, o sea, recibimos herencia, nos fue asignada una herencia. Por eso el apóstol Pedro creo que es el que dice que hay una herencia en los cielos reservada para nosotros. Dice que es una herencia incontaminable, inmarcesible. Esa herencia está reservada, ya fue determinada por Dios, según la palabra de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo es el heredero, el Hijo. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Y solamente tenemos una pequeña idea acerca de lo que será esa herencia que ya ha sido asignada. Así que tenemos un sexto beneficio que también es colocado en el tiempo pasado. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está hablando de que como judíos esperando al Mesías, Dios ahora se ha revelado a través de Cristo Jesús y ha obrado estos 6 beneficios que ya mencionamos. Recapitulemos una vez más. Número 1, nos bendijo. Número 2, nos escogió en Él. Número 3, nos predestinó para ser adoptados hijos. Número 4, nos hizo aceptos en el amado. Número 5, nos redimió. Número 6, nos dio herencia. Y todo esto Dios lo ha hecho con un propósito: que seamos para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios va a ser glorificado cuando nosotros seamos manifestados como sus hijos.
Dios va a ser glorificado cuando nosotros recibamos la herencia. Dios va a ser glorificado cuando nosotros experimentemos plenamente la redención, la libertad gloriosa como hijos de Dios. Dios va a ser glorificado cuando se manifieste en nosotros todas las bendiciones espirituales con las cuales Él nos ha bendecido. Y cuando seamos establecidos en esa posición de la cual aún los ángeles van a sorprenderse, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pero Dios, poniendo su gloria sobre el pueblo que Él ha redimido, Él mismo va a recibir gloria. Y esto tiene que hacernos entender que en este proceso de vida en el cual estamos actualmente, todas las circunstancias, adversidades, lo bueno, lo malo, lo que ignoramos, todo, al final Dios lo va a hacer que obre para nuestro beneficio y para el cumplimiento de su propósito. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando en el libro de Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquello que parece malo, Dios lo usa para el bien, para el beneficio, para el desarrollo. Dios usa para que las cosas sean de bendición. Todo aquello que probablemente hasta fue ideado por el diablo, planeado por el enemigo como ataques en contra de nosotros como pueblo de Dios, o que Dios lo permite como parte del libre albedrío que Él nos dio y que son nuestros errores. Dios ocupa hasta nuestros errores, hermano, para poder glorificarse. Dios usa nuestra debilidad para poder glorificarse, mostrando su poder. Pero establezcamos entonces la secuencia de lo que estoy tratando de compartirle. Me interesa que esto quede claro. Dios nos da dos razones para no temer a través del profeta Isaías. Número uno, porque Él nos redimió. Número dos, porque está con nosotros. Dios le revela al profeta Isaías que Él tiene un propósito para su pueblo y para todos los que Él llama. Él los creó para su gloria, los formó y los hizo. Y que el pueblo que Él ha creado, lo ha creado para Él, es de su propiedad. Y que ese pueblo va a publicar sus alabanzas. He compartido que en el caso de la iglesia, Dios nos hace partícipes de varios beneficios, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, tenemos redención y tenemos herencia. Y todo está puesto en pasado. Y en el verso 12 se nos muestra el propósito, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Puede verlo ya de una forma más clara? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios está por hacer en nuestra vida tiene como propósito que Él sea glorificado. Él ha comprado un pueblo. Él ha redimido un pueblo para la alabanza de su gloria. Ahora, Pablo estaba hablando de ellos primeramente como judíos que estaban esperando el Mesías, pero en el verso 13, ahora Pablo se dirige a los gentiles. Verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. El apóstol Pablo ahora está mencionando el séptimo beneficio, la séptima obra que Dios ha realizado a favor nuestro con el propósito de glorificar a su pueblo con la finalidad de Él recibir la gloria. Entonces dice que habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y se aclara algo sumamente interesante en el verso 14. Dice que el Espíritu Santo es las arras. El Espíritu Santo es el anticipo. Es la garantía de que hay una herencia que vamos a recibirla. De esa herencia que vamos a adquirir cuando se ejecute plenamente la redención. Eso es lo que dice el verso 14. El Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Pero luego se vuelve a insertar la frase que tiene que ver con el tema de esta reflexión. Para alabanza de su gloria.
Yo quisiera simplemente poner énfasis en esta ocasión en que no solamente Dios nos ha comprado y nos ha rescatado para que con un corazón agradecidos publiquemos sus obras, bendigamos su nombre, proclamemos sus maravillas y nos gocemos alabándole. Eso es un resultado justo de haber sido beneficiado, de haber sido alcanzado por Dios. Alabar a Dios por sus misericordias, por sus maravillas, por sus obras en nuestra vida. Eso es algo que debe de ser hecho. Pero quiero profundizar y hacerle entender que es Dios obrando. Así como cuando el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Es el Señor quien está edificando la iglesia. Es Dios quien está rescatando, restaurando, levantando, cambiando, transformando la vida de seres humanos pecadores por su mismo espíritu, en su misma imagen, para que todos seamos hechos semejantes a la imagen de Jesucristo y participantes de su gloria, participantes de su santidad. El apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces Dios aquí está mostrando que el propósito por el cual Él salva, Él perdona, Él borra nuestras iniquidades, Él nos da de su espíritu, nos hace participantes de su naturaleza, es porque Él quiere poner gloria sobre nosotros como su pueblo. Porque al poner sobre nosotros su gloria, su sabiduría, su poder, el honor, la dignidad, su naturaleza en nosotros, Él es glorificado. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Una tiene que ver con nuestro acto voluntario y de corazón de alabar a Dios, de bendecir su nombre. Y he predicado recientemente sobre eso. De publicar las alabanzas, de darle a Dios la gloria, de bendecir su nombre. Pero ahora el enfoque es que Dios está obrando en un pueblo y Dios se revela por medio del profeta diciendo: yo los formé, yo los creé, yo los hice. Y eso no fue un acto como en Génesis, en el cual Dios simplemente dio la palabra y las criaturas fueron creadas por el poder de su palabra, sino que hay un proceso de formación, de instrucción, de renovación, donde nosotros con nuestra obediencia al Evangelio, donde nosotros con nuestra fe puesta en el Señor vamos creciendo, donde nosotros siendo edificados por los ministros que Dios ha llamado y establecido, vamos siendo fortalecidos. Donde nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y ejecutando cada uno la función propia que le pertenece a cada miembro y unidos a la cabeza que es Cristo, vamos recibiendo el crecimiento. En el futuro, Dios podrá decir: este es mi pueblo, estos son los llamados de mi nombre, estos son los que yo creé, los que yo formé, los que yo hice, y los hice para la alabanza de mi gloria. Los creé para la alabanza de mi gloria. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esto en nuestra vida? Que si usted logra entender que Dios se revela anticipadamente con respecto a sus planes del futuro y Dios ejecuta esos planes, no solamente podemos confirmar la veracidad, la fidelidad y la bondad de Dios, sino que podemos seguir confiando en que Él va a continuar obrando en nuestra vida. Creo que es en ese mismo capítulo o uno muy cercano de Isaías 43, donde Él dice: yo hago cosa nueva. Donde Él dice: ¿quién hay que me pueda anunciar las cosas que están por venir? Dios revela, Dios se anticipa las cosas que Él va a hacer. Y muchas escrituras nos revelan el futuro, mostrándonos lo que se va a decir en el futuro con respecto al pasado. Por ejemplo, hay escrituras en las cuales Dios nos llama, y creo que está también aquí en este mismo capítulo, donde Dios dice: no traigan a memoria las cosas pasadas. Dios está instruyendo al pueblo con relación a disfrutar el futuro, que en ese momento es presente, olvidándose del pasado, que para nosotros ahora puede ser presente. Esto significa
que mientras estamos viviendo en una etapa donde todavía hay temores, incertidumbres, lágrimas, sufrimientos, pero nos ubicamos y entendemos el plan de Dios. Dios creó un pueblo para su gloria. Dios está obrando, Dios está trabajando y Dios no se va a quedar sin terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y que al final, poniendo su gloria sobre su pueblo, sobre los que perseveraron, sobre los que le creyeron y obedecieron, Dios va a recibir la gloria. Entonces esto viene al final a ser como una palabra de ánimo que se puede resumir de la siguiente manera, hermano. Dios llama a la iglesia su pueblo. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios dice que ese pueblo es llamado con el propósito de darle a Él gloria. Y ya lo separé, de darle a Él alabanza. Dios nos crea con el propósito de que Él pueda gloriarse de lo que somos. Siendo personas que nacimos bajo maldición, destituidos de Dios, condenados, esclavos al pecado. Pero siendo cambiados y transformados y establecidos como hijos de Dios, con la gloria de Dios sobre nosotros, Dios será glorificado. Y entonces quiero que entienda que esta es la aplicación práctica. Este tiempo presente de dificultades y lo que falte de nuestra vida hasta que el Señor venga. Así como los tiempos antiguos, en las diferentes etapas de la iglesia y del pueblo de Dios, tiempos de persecución, de guerra, de injusticia o de lo que fuera, todos esos han sido tiempos en los que Dios ha estado obrando, Dios ha estado trabajando. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, mi Padre hasta ahora trabaja? La creación ha sido finalizada, pero la redención todavía está en ese proceso. La redención tiene que ver con la transformación de personas esclavas y ser convertidos en hijos. Y luego de ser establecidos como hijos, en su crecimiento, en su madurez, para ser colocados como herederos. Dios está trabajando. Dios está obrando la edificación de su iglesia, de su pueblo. Y así como el apóstol Pablo escribió que la creación misma gime aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nosotros deberíamos de vivir enfocados en eso. El día en que se manifieste, como dice Juan, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros deberíamos de vivir enfocados en eso, en la gloria de Dios en nosotros. Y cuando nos enfocamos en la gloria de Dios en nosotros, en el futuro, vamos a menospreciar el presente y a entender que lo que esté sucediendo ahora simplemente sigue siendo parte de un proceso. El proceso de Dios en la iglesia que le ha correspondido vivir, en esta etapa. Entonces finalizo poniendo el énfasis. Verso 6 dice que Él nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Verso 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y verso 14, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios está obrando. Dios está trabajando en nuestra edificación. Dios está obrando en medio de su pueblo, en la transformación, en el perfeccionamiento de los santos, porque cuando esto sea consumado, esto va a ser causa de gloria para Dios. Así que confíe y entienda por qué a través del profeta Isaías Dios le dice a su pueblo, no temas, tú eres mío, yo te compré, yo te redimí, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo te he puesto nombre, tú eres mío, dice el Señor. Si usted puede recibir esa palabra en su espíritu, usted puede recibir la paz de Dios, el gozo de Dios, la consolación de Dios, porque usted tiene la certeza, mi vida está en las manos de Dios, Él tiene un propósito para mi vida y es poner su gloria en mí y yo tengo una responsabilidad, vivir en obediencia a su palabra, escudriñar su palabra, buscar su rostro continuamente para poder ser guiado por Él
para poder ser guiado a través de su palabra y a través de la fe y la obediencia esperar el cumplimiento de sus promesas en mi vida. Les recuerdo, hagamos la práctica en esta enseñanza. Lea el capítulo 43, escoja un solo versículo, un solo verso de los muchos que yo sé que van a tocar su espíritu. Una promesa, una palabra que hable a su vida. Hay muchas. Léalo el capítulo y escoja solamente uno. Y póngale ahí un comentario breve, como por ejemplo, este texto, Dios lo ha aplicado a mi corazón hoy. O este texto bendice mi vida. O esto es causa de gozo para mi vida. Escribamos cada uno el texto del libro de Isaías capítulo 43 que ha sido de bendición, porque realmente es una palabra poderosa la que se encuentra en este capítulo. Bendiciones, hermanos. Continuamos en nuestro caminar sabiendo, como dijera el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Que Dios les bendiga y en la medida de lo posible animen a los que están alrededor suyo. Que la gracia de Dios, la paz de Dios sean sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero